Seguimos con nuestra serie de sermones acerca del libro del Apocalipsis. Ya vamos por el capítulo 5, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Estuvimos la semana pasada en el capítulo 4 del Apocalipsis. Esta semana vamos a estar en el capítulo 5, versículos del 1 al 14, es decir, todo el capítulo 5, que como vimos son dos secciones, no son dos partes, sino que es una sola visión. Por mor del tiempo, la semana pasada solo vimos la primera, la del capítulo 4, y seguiremos con la del capítulo 5 en esta mañana. Como dije la semana pasada, hermanos, estamos en la presencia del mismísimo Dios creador de los cielos en estos pasajes que vamos a ver. El que vimos la semana pasada y el que vamos a estar viendo hoy. Por lo tanto, siempre que estamos ante la palabra de Dios debemos de manifestar reverencia y respeto, pero especialmente hoy estamos ante el trono celestial. Por lo tanto, hermanos, concentrémonos, prestemos atención, estemos atentos, no en mí, sino en lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana. Hagamos ese esfuerzo, porque lo vale, el Señor lo vale, Él es digno, y lo que estamos presentando en esta mañana son cosas increíbles que se nos concede contemplar por medio del Espíritu de Dios y de su palabra. Así que, hermanos, enfoquémonos en la palabra del Señor. Bien, hermanos, acompañadme, por favor, al libro de Apocalipsis, a la carta del Apocalipsis. Leímos la semana pasada el capítulo 4, donde vimos la adoración celestial ante el trono de Dios. Esta mañana vamos a continuar con el mismo pasaje en el capítulo 5 y vamos a ver lo que este tiene que enseñarnos. Y dice así la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus tronos y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios, diciendo algo que es una obviedad para nosotros, y es que a lo largo de los siglos
Muchos han intentado usurpar el gobierno del mundo. Muchos han intentado dominar y gobernar sobre todo el mundo, o al menos sobre todo el mundo conocido. Pero solo uno tiene derecho a gobernar el mundo, y ese es Dios. Él tiene el derecho, y no solo el derecho, sino el verdadero y único poder para reinar. El primero y más poderoso de todos estos pretendientes a usurpar el trono de Dios fue Satanás, quien quiso arrebatarle el gobierno a Dios sobre este mundo y sobre la humanidad. Pero al final solo logró un dominio limitado sobre la humanidad caída. Y así ha estado durante siglos tratando de engañar y manipular las almas de los seres humanos. Pero tras él vinieron otros, los vemos en la Biblia y fuera de ella: Nemrod, Nabucodonosor, Darío, Alejandro Magno, los emperadores romanos, luego más tarde Atila, el rey de los hunos, Gengis Khan, Napoleón Bonaparte, Stalin, Adolf Hitler. Hay otros muchos. La lista no es exhaustiva. Hoy también, a lo largo de toda la historia, y hoy también hay personas que buscan el poder y el dominio sobre todo el mundo. Y otros vendrán antes del regreso de Cristo. Sin embargo, todos ellos comparten un destino común con Satanás. ¿Sabéis qué comparten todos ellos con Satanás? El fracaso. Como veremos en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando éste llegue, todos ellos comparten con Satanás la misma cosa. Son unos fracasados. Ningún hombre, sea bueno, lo entrecomillamos, o malo, ningún ángel, por poderoso que sea, ningún demonio, puede usurpar el dominio de Dios. Solamente Dios es digno de gobernar el universo y de gobernar la tierra. Y esto es lo que vemos en los capítulos 4 y 5 de esta segunda sección de Apocalipsis. Como recordáis, estuvimos viendo en la primera sección de Apocalipsis, los capítulos del 1 hasta el 3, la historia entre la primera y la segunda venida del Señor desde la perspectiva de la Iglesia. Una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, una iglesia pecadora, una iglesia apóstata, una iglesia avivada y fiel. Todos los espectros y situaciones que ha podido enfrentar la iglesia a lo largo de los siglos están en esa primera sección del Apocalipsis. Ahora pasamos a la siguiente, en la que volvemos a ver los eventos entre la primera y la segunda venida, pero ahora desde los cielos. Si recordamos la serie de sermones de nuestro hermano Claudio, cuando él hablaba de Eclesiastés y decía que había una visión aquí en la tierra que era todo bajo el sol, todo era bajo el sol. En la primera sección de Apocalipsis vemos la historia de la iglesia en medio del mundo desde la perspectiva de estar debajo del sol. Aquí en estos capítulos, desde el 4 hasta el 7, incluso 8, versículo 1, vamos a ver las cosas desde por encima del sol, desde arriba, desde la perspectiva de los cielos mismos. De nuevo, se nos presenta la historia del mundo desde la primera venida hasta la segunda, pero ahora desde la perspectiva del trono celestial. Y esto es un privilegio maravilloso, hermanos, porque podemos ver las cosas como Dios las ve. Antes las vimos desde la iglesia sufriente en la tierra, ahora desde el gobierno soberano de Dios. De hecho, ya se ha proclamado en Apocalipsis 4, versículo 11, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ahora Juan, como vimos, es llevado en el Espíritu al cielo y contempla el trono del Padre rodeado de relámpagos y de truenos, lo que evidencia su poder. Ve el resplandor de esas 7 lámparas, que son el Espíritu Santo. Ve ese mar de vidrio que refleja la perfecta sabiduría y visión divina desde lo alto, por encima del sol.
Vemos los 24 ancianos que representan a la iglesia redimida de todos los tiempos. Vemos a estos 4 seres vivientes, que son los querubines, representando a todos los ángeles en los cielos, que sirven y alaban a Dios y también sirven a la iglesia. Todos los que vimos la semana pasada están delante del trono de Dios adorando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso sobre todo y sobre todos. Pero la escena continúa. Capítulo 5. De nuevo, no es una nueva visión. No hicimos estos 2 capítulos juntos porque si no el sermón habría durado, pues imaginaos, ¿no? 2 horas y media o 3, y no es posible. Bien. Ni tampoco es un evento posterior. Esto que pasa en el capítulo 5 no es algo que ocurre después de lo que vimos en el capítulo 4. No. Forma parte de la misma visión de Juan del salón del trono celestial. Y el propio contexto, los propios personajes que aparecen en el capítulo 4, la situación y todo lo que ocurre ya nos ayuda a entender que es así, que no es algo que está pasando después, en el tiempo, sino que es un mismo evento, una misma escena. La imagen central sigue siendo la misma: el salón del trono de Dios. Y la enseñanza de este pasaje sigue siendo la misma que la de la semana pasada, pero con un matiz, y no cualquier matiz. ¿Bien? Pero el punto final es el siguiente. Estos 2 capítulos 4 y 5 nos enseñan que Dios y el Cordero son dignos de adoración por la creación y por la redención. Por ambas cosas. Que en un sentido, la redención es también una nueva creación, obrada por medio de Cristo. Así que, como veremos en este pasaje, el Cordero es el centro de todos los decretos de Dios, porque es el único digno de abrir el libro o el rollo y romper sus sellos. Nada sucede fuera de Cristo. La creación y la redención empiezan y acaban en Cristo. Él es el verdadero Señor y soberano del universo. Y este es un mensaje, hermanos, que nos tiene que llenar, como ya lo hizo el de la semana pasada, de aliento, de gozo, para toda la Iglesia, a lo largo de los siglos, que fue representada por las 7 iglesias que vimos en los capítulos anteriores, pero también para la Iglesia de hoy y también para nuestra Iglesia, para la IBE, para los que estamos aquí. Así que vamos a ver qué tiene que decirnos ahora Juan, qué tiene que continuar diciéndonos Juan en este capítulo 5. Y dice así, el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que sabemos que es Dios Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Juan sigue describiendo lo que ve ahora que está allí en los cielos, y ve en el trono de Dios y en su mano derecha, que por cierto recordamos que la mano derecha es símbolo de poder, de autoridad, de favor, ¿bien? Ve a este que está en el trono de Dios y en su mano derecha un libro, un rollo. Y utilizamos la expresión rollo indistintamente porque el libro, el códice de páginas, estaba a punto de inventarse, quizá ya estaba medio inventado, o ya, pero no era exactamente de uso común. Todavía se utilizaban los rollos. La palabra griega es biblos, pues de ahí viene nuestra palabra Biblia, ¿de acuerdo? Y en ese rollo se solían sellar para que no se abrieran y después su destinatario pues pudiese abrirlo y leerlo. Bien, entonces entendemos que en esa mano no está esta posición del libro, sino que seguramente en esa mano, para que la visualicemos, el gesto es este, ¿no? Hay un rollo en esa mano derecha, esperando a ser recibido por alguien. Está extendido. Esto es lo que está viendo Juan en la mano del que está sentado en el trono, que como sabemos es Dios. Y dice además que está escrito por ambos lados. Esto ya de entrada nos dice algo llamativo, parece que hay mucho que decir, hay mucho que explicar. Y esto es algo inusual en la antigüedad. A veces, muy raramente se podían emplear las 2 caras de un rollo, ¿bien? Porque el mensaje era muy extenso o por lo que fuera.
pero no era lo habitual. Normalmente se escribía dentro y después se doblaba, así no se veía nada de lo que se había escrito. ¿Bien? Esto se comprende fácilmente, pero este no, está escrito por ambas partes. Esto quiere decir que el mensaje es amplio, no son 4 palabritas, hay mucho que decir, por eso se escribe por delante y por detrás. Y esta visión que está teniendo Juan, hermanos, nos recuerda a la de Ezequiel capítulo 2, versículos del 9 al 10. No vamos a leerlo por falta de tiempo, pero ¿qué está viendo allí Ezequiel? Está viendo también lo mismo, un rollo, escrito por delante y por detrás, exactamente igual. En este rollo hay lamentaciones y ayes, sin embargo hay una diferencia entre este rollo y el que ve Juan. El rollo de Ezequiel estaba abierto y además le fue dado a Ezequiel. Aquí es diferente, el de Juan está completamente sellado por 7 sellos y no se le entrega a Juan. Ya veremos por qué. Está en la mano del que la ofrece, de Dios Padre. Y no se nos dice el tamaño del rollo, ni la extensión del rollo, pero la escritura está en ambos lados, o sí que sugiere que era un rollo extenso. ¿Bien? Pero más importante, lo importante es que nos tenemos que quedar con la idea, que esto es un símbolo, hermanos. Literalmente en la mano de Dios Padre no hay un rollo de papiro con 7 sellos de lacre. Esto es un símbolo. El rollo está en la mano de Dios, lo cual confirma ya de entrada que Él es el que lo da, Él es el autor. Es algo que Él ha escrito y que está ofreciendo, como las tablas de la ley escritas, que también estaban escritas por ambos lados. No sé si recordáis, si vais a Éxodo capítulo 32, las tablas de la ley no estaban solo por una cara, estaban por las dos. ¿Y qué simbolizaba esto? La plenitud del mensaje que se tenía que dar. Era algo completo, era algo abarcador. Y este rollo también representa la revelación completa de Dios. De hecho, cuando se abra este rollo, a partir del capítulo 6, vamos a ver que el contenido del rollo abarca toda la historia, desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque este rollo, hermanos, es el plan de Dios para el mundo y la salvación de su pueblo. Y esto es un misterio que se ha revelado ahora, en la plenitud de los tiempos, ahora que estamos ya en los últimos días desde que vino el Señor Jesucristo hasta su regreso. En este tiempo es cuando se revela el plan de Dios para la humanidad. Pablo lo explica en Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 11, diciendo que este misterio escondido desde los siglos es ahora dado a conocer por medio de la Iglesia. Esto es interesantísimo, hermanos. El propósito de Dios para el mundo es revelado en el mundo por medio de la obra de Dios en la Iglesia y a través de esta. De hecho, nuestra Confesión de Fe de Londres ya enseña en el capítulo titulado de la Divina Providencia que todas las cosas que ocurren en este mundo son para bien del propósito de Dios y en especial para el bien último de la Iglesia. Y sí, Pedro añade incluso algo más interesante, que los ángeles anhelan contemplar estas cosas, aprenden de los tratos de Dios en la historia por medio de la Iglesia. Y el rollo, sin duda, ya hemos dicho, es un símbolo. Primero, ¿por qué podemos decir que es un símbolo? Bueno, porque se ha usado todo el espacio disponible, esto es algo raro, esto es algo inusual en la práctica del siglo I. Segundo, porque el verbo griego sellado literalmente implica que está totalmente sellado. Tercero, porque el número 7 ya sabemos lo que representa, lo completo, lo perfecto, la totalidad. Así que la imagen es clara. Este rollo que representa el plan de Dios nos dice que este plan divino para la historia es definitivo, es perfecto, no tiene lagunas, no hay paréntesis, no hay interrupciones, no hay peros. Dios ha escrito la última y la primera y la última palabra de todo cuanto acontece a lo largo de la historia. Y en este caso, muy especialmente, la historia que va entre la primera venida del Señor y su regreso. Todo está escrito, todo está decretado, todo está dispuesto en la historia de la redención por Dios. Todo.
Nada escapa de su control. Y este plan es la venida de su reino, hermanos. ¿En oposición a qué? Al dominio satánico, relativo, que ha habido en este mundo desde Edén. Dios es proclamado santo, 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 el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que el contenido de este rollo forma parte del propósito divino de establecer su reino y en la venida del Señor consumarlo. ¡Qué maravilla! Hermanos, cuando vemos a Dios en el trono, sosteniendo el libro de la historia de la redención, esto nos tendría que llevar a descansar en su soberanía. Esto tendría que producirnos tranquilidad. Todo está en sus manos. Él es el autor de la historia, de principio a fin. Nada ocurre fuera de su control. No necesitamos vivir lamentando el pasado ni temiendo el futuro, porque todo está en sus manos. Ni la enfermedad, ni los accidentes, ni los desastres naturales, ni las guerras, ni el terrorismo, nada puede desviar sus planes, porque estos están ya trazados. Y si estás en Cristo, si eres un hijo de Dios, puedes estar seguro de que sus planes son buenos para ti, incluso cuando no lo parece. Porque muchas veces no lo parece, pero son buenos. Él gobierna cada detalle, cada situación, cada juicio. ¿Para qué? Para su gloria y para bien nuestro. Esto nos dice esta imagen. Ahora, sigue el apóstol Juan viendo, y dice los versículos del 2 al 5, tenéis vuestra Biblia abierta delante de vosotros, leemos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Juan ve un ángel fuerte proclamando con voz potente, audible, ante todos los presentes, ante toda la creación. De hecho, en Apocalipsis 10 y 18 aparece otro ángel fuerte, no necesariamente es el mismo, podría ser, y tiene un pregón, una proclamación que es universal. Está haciendo un llamado ante toda la creación a que alguien vaya al trono de Dios y abra el libro, el rollo. No es una pregunta, no es una exclamación: ¿quién podrá abrirlo? No, no, es una invitación. ¿Quién? Que venga, que abra el libro de la historia, el libro de la redención. Pero por lo que vemos, nadie se puede acercar. Porque ¿quién puede acercarse al trono de Dios? Ni aún los más santos de los ángeles, esta visión que estamos viendo con estos 4 querubines, con esas alas, 6 alas que tienen, aparecen en Isaías, y no sé si recordáis que se tapan también la cara con su santidad. La santidad increíble de Dios hace que se tengan que tapar el rostro. No pueden mirar directamente al Dios santo, santo, santo. Ni aún el más poderoso de los ángeles puede acercarse al trono de Dios y coger el libro. Solo los dignos pueden hacerlo. ¿Quién es digno? Dice el ángel. ¿Quién es digno? Que venga y abre el rollo y desate los sellos. Esto es una pregunta crucial, hermanos. ¿Quién es digno? ¿Tú eres digno? ¿Yo soy digno? En Apocalipsis, este término, digno, se utiliza varias veces, pero exclusivamente se utiliza para Dios y para Cristo.
únicamente. Solamente nadie en toda la creación cumple los requisitos para poder abrir el libro y desatar los sellos. No se trata tampoco de romper los sellos, ni siquiera de leer lo que pone ahí, sino de gobernar soberanamente sobre las consecuencias. Porque estos libros, como veremos en el capítulo 6, el abrir estos 7 sellos y desplegarse el rollo y su contenido, tiene unas consecuencias. ¿Quién puede gobernar sobre las consecuencias de la historia de la humanidad? ¿Quién puede gobernar sobre las consecuencias de tu vida? Nadie. Nadie es digno de gobernar sobre las consecuencias de tu vida ni sobre las consecuencias del mundo. Ahí tenemos el fracaso humano que viene sobre este mundo vez tras vez y tras vez. El ángel está llamando a los habitantes del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Hay quien ha dicho que esto es una especie de división que hacían los paganos del mundo, pero no, en absoluto. Esta expresión refleja la totalidad de la creación. Los ángeles y los santos en el cielo, los seres humanos en la tierra, los condenados en el infierno, los cielos, la tierra, los infiernos, pero ni los ángeles más poderosos, como Gabriel, por ejemplo. Quizá este es Gabriel, el que está clamando. Gabriel significa, al fin y al cabo, fuerte de Dios. Es un ángel poderoso. ¿Podía ser él el que abriera el libro? Ni él, ni siquiera Miguel, al que se nos menciona en el libro de Daniel, pero también le veremos en Apocalipsis. Ni siquiera Miguel, otro ángel, puede responder a esta invitación. Ellos son solo mensajeros obedientes de Dios. Poderosos, pero mensajeros, obedientes de Dios, pero indignos de redimir a la humanidad caída. Estas mismas palabras descartan cualquier teología que se efectúe en base a que Jesucristo pudo haber sido un ángel muy poderoso. Porque ni uno solo de los ángeles se puede acercar. Ni uno solo de ellos se puede acercar y recibir la invitación de abrir el libro de la historia y controlar las consecuencias. Y Juan llora. Entonces, ¿y qué le pasa ahora a este hombre, no? ¿Qué le ha entrado? ¿Era un sentimental? Bueno, pongámonos en situación. No es que fuese un hombre muy emocional, él llora porque ¿qué contiene este rollo? Es la clave de la redención. La redención de la creación y de la historia depende de que se abra el rollo. Si permanece sellado, el plan de Dios no se va a ejecutar. Si permanece cerrado, la humanidad quedará bajo condenación. Y parece que no hay nadie en el universo que pueda acercarse ni siquiera a tomar este rollo. Todos los intentos humanos de salvación han fracasado. Y si el rollo sigue cerrado, la creación quedará esclavizada al pecado, a la corrupción, a la muerte, y no disfrutará de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por eso llora. Pero un anciano de los 24 se acerca en representación de todos los redimidos en el cielo y consuela a Juan. Le dice: no llores. Y le señala al único digno, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Este es el único que es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos. Hay alguien digno, hay alguien que puede hacerlo. Y estas palabras recuerdan la bendición de Jacob sobre Judá, ¿recordáis? Cachorro de león es Judá. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Pero también está la raíz de David, que cumple la profecía de la que se hablaron tantas veces en los profetas, especialmente en Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces.
Isaí, Jesé, es el padre de David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y aún más adelante sigue diciendo Isaías: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, por bandera, por estandarte a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Este león de la tribu de Judá, esta raíz o el renuevo de David o de Isaí, es el que es digno de abrir el rollo. Y estos títulos mesiánicos están apuntando evidentemente a alguien. Ese alguien es Cristo. Y además no solo eso, sino que confirman no solo su identidad, sino también su realeza. Él es el león de la tribu de Judá, la tribu real, la tribu de David. Un descendiente de David que es humano, porque es descendiente de David, pero es el Mesías, el ungido de Dios, por lo tanto también es divino. Y su victoria sobre la muerte y el infierno en la cruz del Calvario lo hacen digno. Él es el único digno. Él es el autor de la eterna salvación, el único con autoridad de tomar el rollo de la mano de Dios y abrirlo. Jesús es el Dios hombre perfecto. No hay nadie más digno en el universo y capaz de abrir el libro y desatar sus sellos. Solo Él, solamente Él. Como hemos dicho, el libro sellado en la mano de Dios, ¿qué representa? Representa el plan perfecto de salvación de Dios en la historia. Un plan que nada ni nadie puede frustrar. Y al igual que los creyentes del primer siglo, tú, yo, como hijos de Dios, podemos descansar en que el control de nuestra vida y de la historia está en las manos de un Padre amoroso que no se equivoca. Y del Cordero, Jesús, el único capaz de cargar con las consecuencias de la historia y de gobernar en medio de la historia. Igual te encuentras en circunstancias muy difíciles hoy en día, cada uno conoce cuáles son, pero de nuevo, como he hecho antes, te llamo a confiar en la soberanía de Dios. Los que luchan contra el pecado, los que luchan contra el sufrimiento, los que pasan por momentos de incertidumbre, podemos hallar consuelo en esta verdad. Que Dios tiene un plan y que hay alguien digno de llevarlo a cabo. Y ese es el león de la tribu de Judá. Ese es la raíz de David, Cristo. De nuevo, Dios tiene un propósito y lo que suceda está dentro de su control divino. Y si estás aquí y eres un hijo de Dios, has experimentado su gracia salvadora, ten por seguro que Él está guiando tu vida con un propósito. No importa lo que enfrentes, lo que sea, lo que sobrevenga, no importa lo que te esté sucediendo o te haya sucedido, todo está bajo la autoridad soberana de Dios, todo. Y permite que esta verdad te llene de paz. Si vives en ansiedad, sin reconocer la soberanía de Dios en tu vida, te animo a que te arrepientas. Reconoce que al no confiar plenamente en Dios, has vivido como si el control de las cosas estuviera en tus manos. Pero eso es una ilusión, eso es imposible. Las cosas solo están en control de Dios. Todas las que ocurren. Las buenas y las malas. Cuando crees que estás tomando las riendas de tu vida y te sientes seguro y contento porque parece que estoy llevando las riendas de mi vida, eso también es una falsa ilusión. Es Dios quien está llevando tu vida. Y cuando crees que tu vida se desmorona y que no tiene sentido y que no tiene dirección y que vas en una espiral loca hacia un sumidero, también recuerda, esa situación está bajo el control soberano de Dios.
Y sigue diciendo el apóstol en los versículos del 6 al 10. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora Juan tiene que estar pletórico, ¿no? Le han hablado del león de la tribu de Judá y él tiene que estar pensando cuán majestuoso es este león de la tribu de Judá, este descendiente del rey davídico, más poderoso que el ángel de la visión. El ángel no puede acercarse al trono, pero este rey, este león, esta raíz de David, puede hacerlo. Él puede desatar los sellos. Pero lo que ahora ve le rompe todos los esquemas. Como se dice hoy en día, le vuela la peluca. Él se vuelve para ver al león. Y hermanos, ¿qué es lo que ve? En medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado. ¿Dónde está el león? No hay imagen para un judío que transmita más la debilidad, la impotencia, que un cordero inmolado. Esto es algo increíble. No al león de la tribu de Judá, ni a la raíz de David. Un cordero que ha sido sacrificado. Este era el animal que se sacrificaba en la fiesta de la Pascua. Con la sangre del cordero, si recordáis, debían untar los dinteles y las jambas de las puertas de las casas de los israelitas para que el ángel exterminador del Señor pasara por alto sus hogares y así preservar a los primogénitos de Israel. Asimismo, el cordero era el animal que se llevaba en sacrificio para ser inmolado por los pecados del pueblo en el día de expiación. Ese cordero llevaba los pecados del pueblo. ¿Quién es este cordero? ¿Qué es todo esto que está ocurriendo? Pues como sabemos, este cordero también es Jesucristo en los cielos. Porque Cristo es ambas cosas. Cristo es el cordero y Cristo es el león. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, pero Jesucristo también es manso y humilde. Juan el Bautista 2 veces llamó al Señor el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Pedro también escribe a los redimidos, liberados de sus pecados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. En estos últimos tiempos, entre la primera y la segunda venida de Cristo, el Señor es mostrado y revelado ante su pueblo como un león y como un cordero redentor. Y este cordero, además, se nos dice que está en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. ¿Qué está en medio de los ancianos y de los 4 seres vivientes? El trono. El Padre está en el trono y Cristo está en el trono, afirmando la divinidad de ambos, Padre e Hijo. Y enfrente de ese trono, ¿quién está también?
esas 7 lámparas que son el Espíritu Santo. Vemos al Dios Trino en esta visión, que es soberano, que es rey sobre todas las cosas. El cordero estaba de una forma como si hubiera sido inmolado. Y hermanos, a los corderos los sacrificaban no solo degollándolos, es que los partían en trozos. Antes de ponerlo en el altar tenía que ser partido y eviscerado completamente y puesto sobre el altar. Esto quiere decir que este cordero había pasado por ese sacrificio. Su cuerpo había sido despedazado, pero parece que ahora ha sido sanado, porque está en pie, como este que vemos aquí. Pero sus heridas todavía son visibles, como cuando Tomás metió las manos en el costado, o el Señor le invitó a que metiera las manos en el costado y viera las heridas de sus manos. Sus heridas eran visibles, pero Él estaba glorificado, como un recordatorio de su obra expiatoria y redentora. Y este cordero igual, es majestuoso porque está entronizado, está en pie, pero se ven las marcas de haber sido degollado y descuartizado. Ha pasado por el sacrificio. Así que lo que estamos viendo aquí es un cordero inmolado, pero victorioso. Y se nos dice algo más, dice, y esto quizás rompe la visión un poco, ¿no? Nos da un poco de... nos deja un poco fuera de juego. No lo puse aquí en este dibujo, en esta imagen, porque habría quedado un poco terrorífico. Nos dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y de nuevo, estamos hablando en términos simbólicos. El triple empleo del número 7, ¿os dais cuenta? 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus. El 3 es énfasis. Hay un énfasis en esta perfección que transmite el número 7, porque este número 7 enfatiza totalidad y perfección respecto al cordero. Este es el cordero definitivo, es el cordero perfecto. En la Biblia los cuernos, no tenemos tiempo de desarrollar esto, simbolizan fuerza y poder sobre todo, dominio. Y con este poder, Jesús, como Rey de Reyes, promueve la justicia y la equidad en el mundo. Él es perfectamente Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, como más tarde se le llamará en el libro del Apocalipsis también. Con 7 cuernos, Él tiene la completa y total autoridad para reinar en el cielo y en la tierra. Cristo no está dominando solo en los cielos y en la tierra está bajo el dominio de Satanás. Hermanos, que no os cuenten eso, por favor. No. Dios es soberano sobre todas las cosas. Cristo es Rey sobre los cielos y sobre la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Él es Rey. El dominio relativo de Satanás es limitado y supeditado al dominio glorioso de Cristo. Pero además se nos dice algo, que tiene 7 ojos. De nuevo, esto nos recuerda un poco a los querubines, que sus alas estaban llenas de ojos. Ahí no se nos dice cuántos, pero aquí se nos dice que tiene 7. De nuevo, su visión es perfecta. Él lo ve todo, tiene total conocimiento, tiene total discernimiento, comprensión absoluta de todo lo que pasa en el mundo y en mi vida y en la tuya. Él ve incluso áreas de tu corazón y de tu vida que ni tú siquiera puedes ver. Y Él puede ver más allá de lo que va a pasar. Tú solo conoces el pasado y el presente, no conoces el futuro. El Señor conoce el futuro, porque su visión es perfecta, es completa. Los ojos del Señor abarcan todo el mundo. Y Juan explica además algo, es interesante, hace una explicación de estos 7 ojos. Dice que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermanos, tanto el Padre como el Hijo encargan al Espíritu Santo que vaya por toda la tierra. Y Él está comisionado, hablo del Espíritu Santo,
para que se realice la obra de revelar al Hijo en los corazones de los hombres. El Espíritu es quien revela a Cristo, quien trae convicción de pecado y quien trae juicio sobre este mundo. Y aquí hay una referencia directa, posiblemente, al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, porque por este poder que recibieron los apóstoles y los cristianos de Jerusalén, pudieron ser enviados hasta lo último de la tierra a hacer la voluntad de Dios en cuanto a llevar el Evangelio hasta el último de los escogidos. El Espíritu Santo, hermanos, garantiza la presencia y la obra continua de Cristo en los corazones y en la vida de los creyentes. Y ahora este Cordero hace algo, que es lo que estamos todos esperando que haga. Se acerca a Dios que está sentado en el trono y de su mano derecha, ¿qué hace? Toma el libro. De la diestra de Dios recibe esa autoridad para hacer realidad el contenido del rollo. El Cordero recibe de Dios el poder de abrir el libro y desatar sus sellos. Y cuando el Cordero toma el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran delante de él en adoración y dicen que él es el único digno de tomar el libro y revelar su contenido. Y dice, fijaos, que tienen arpas y que tienen copas de oro llenas de incienso. Se nos dice que estas copas son las oraciones de los santos. Esto nos recuerda a la adoración que había en el templo de Jerusalén. No olvidemos que estos 24 ancianos son reyes y sacerdotes de Dios. Y en el templo de Jerusalén, no con las arpas que nos imaginamos hoy en día, con otras más rudimentarias, eran los principales instrumentos que se utilizaban para alabar a Dios, para cantar alabanzas, para glorificarle en los cultos del templo. Pero al mismo tiempo, estos tazones de oro que se describen en el libro de Éxodo, que estaban en el tabernáculo y también en el templo, se utilizaban para poner incienso en el tiempo de la oración. ¿Recordáis Zacarías? Zacarías, cuando estaba a punto, cuando vea el mensaje del ángel Gabriel que le dice que su esposa va a tener un hijo, Juan el Bautista, él estaba llevando a cabo su trabajo como parte de su división en el templo de Jerusalén, y él entra en el santo y él seguramente llevaría uno de estos tazones con incienso. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando afuera? ¿Qué dice allí el Evangelio de Lucas? El pueblo estaba orando, porque los tazones con incienso representaban las oraciones del pueblo delante de la presencia del mismísimo Dios. Y estos son aquellos que están ahora orando delante de Dios y alabando delante de Dios. Y cantan un cántico nuevo, un nuevo cántico. Término nuevo aparece mucho en Apocalipsis. Recordamos un nombre nuevo, un cántico nuevo, una nueva Jerusalén y otros tantos. ¿Cuál es el himno? Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Debido a su muerte sacrificial, Cristo, el Cordero de Dios, es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Su sacrificio, hermanos, fue voluntario. Él satisfizo la justicia de Dios. Él reconcilió al pueblo de Dios con Dios mismo. Así que este Cordero inmolado simboliza el propio sacrificio voluntario de Cristo. Y al mismo tiempo, a la supremacía de este Cristo que está exaltado. Con su sangre nos ha redimido, hermanos, ha redimido a un pueblo de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esta iglesia es una demostración de esa realidad, como otras tantas. El Señor no le pagó un rescate a Satanás, como si Él nos hubiese comprado y le perteneciéramos. No. Él con su muerte en la cruz lo que hizo fue satisfacer la justicia de Dios y nos libertó de la condenación. Y finalmente la expresión, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. De nuevo,
Se relaciona con Éxodo 19, ¿verdad? Dios ha llamado a su pueblo a ser un reino de sacerdotes que están consagrados con un propósito eterno. Hermanos, esto es maravilloso, nuestra vida tiene propósito. No es ir al cielo y ya está, como si eso fuera poco. Hermanos, tenemos una expectativa gloriosa de continuar con Cristo reinando junto con Él en la nueva creación. Seremos reyes con Él en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Así que nuestra vida, hermanos, tiene un significado eterno, un propósito eterno. No importa lo horrorosa que nos parezca que es ahora, y puede que lo sea. Ser cristiano no es síntoma de tener una vida maravillosa. Pero hermanos, nuestro propósito eterno, en comparación con los pocos años que estemos aquí en la carne, es glorioso. Esto debe de llenarnos de paz y de consuelo, y de un sentido de identidad en Cristo, y no en las miserias que tenemos aquí en la tierra. Y de nuevo es increíble ver que este Cordero inmolado, aunque es sacrificado, está de pie. Él es el que murió por tus pecados, y también es el que está exaltado en gloria. ¿Qué nos dice esto? Esto nos tendría que llamar a una adoración más profunda, hermanos. ¿Cómo adoramos? ¿Cómo adoramos? ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Cómo? Tenemos un llamado a la adoración, todos nosotros, no solo de palabra, sino con nuestras obras, con nuestras vidas, reconociendo en todo lo que hacemos el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz por nosotros. En este Cordero inmolado vemos la plenitud del sacrificio y el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso está exaltado, porque Él es victorioso. Y este es el modelo de adoración para ti y para mí. Él nos ha redimido y no lo ha hecho ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con su propia sangre, el material más precioso sobre la tierra. Ahora, ¿cómo estás viviendo tu adoración a Él? Porque de nuevo, no basta con una expresión verbal, ni siquiera con venir aquí todos los domingos, de forma religiosa, formal y cumplidora. Esto tampoco basta. Nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. Porque el sacrificio de Cristo tiene que habernos transformado en nuestro corazón para eso. Para vivir vidas de sacrificio a Dios. Y si no es así, yo te animo también a que hoy te arrepientas. Y que mires en tu corazón, reconcíliate con Él. Abandonemos nuestra actitud de indiferencia, de desobediencia ante este Cordero inmolado por tus pecados, pero entronizado. Él no solo es tu Salvador, Él es también tu Señor. Él no es solo una cosa, es las dos. Y si llamas al Señor Señor, estás reconociendo su señorío sobre tu vida. Y aún sigue, y de aquí concluimos. Capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos, que por cierto somos nosotros, la Iglesia representada en los cielos, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué decimos como Iglesia también, hermanos? Amén. Amén. Y Juan ve ahora innumerables ángeles, ¿veis? Estos no han aparecido todavía. Vamos viendo diferentes círculos concéntricos alrededor del trono de Dios. ¿Recordáis? ¿Qué vemos? Vemos el jaspe, vemos la cornalina, vemos los querubines, vemos los 24 ancianos. ¿Qué más vemos?
Ahora vemos todos estos ángeles, hemos visto las lámparas y ¿qué hemos visto? El mar. 7. El cielo es una imagen perfecta. Una imagen perfecta de la presencia de Dios y de su obra en los cielos y de todo lo que está pasando allí arriba. Y digo allá arriba para que nos entendamos. Todos estos ángeles que están al final, esto me recuerda casi, parece un concierto, ¿no? Al final todos estos millones de ángeles alrededor de un escenario central, que es el mismísimo trono de Dios, que están cantando alabanzas al Cordero. Y se nos dice que su número es millones de millones, literalmente sería 10.000 veces 10.000. Y de nuevo, como es habitual en los números, no hemos de pensar que en el cielo solamente hay 10.000 veces 10.000 o millones de ángeles. Es un número simbólico, como todas las veces que se usan los números en el Apocalipsis. ¿Para qué? Para describir la grandeza del ejército celestial. Y Juan está tomando estos términos del libro de Daniel. Daniel 7, el profeta escribe la visión de quienes están rodeando el trono. Fijaos, allí dice 7:10, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Por cierto, esta visión de Daniel, del trono de Dios, es descrito como algo lleno de majestad. En Daniel, como hemos leído antes en la lectura congregacional, él es el Hijo del Hombre que está recibiendo dominio eterno. Dice así Daniel, fijaos, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, y fijaos si esto nos recuerda la imagen que estamos viendo del Cordero, es la misma idea, ¿de acuerdo? Cuando dice, y con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Y así vemos como el Antiguo Testamento nos sirve tantas veces de base para el Nuevo. Esta visión de Daniel nos recuerda que el Cordero, al igual que el Hijo del Hombre, se acerca al trono de Dios y recibe el poder, la gloria, la autoridad, el dominio, y un dominio eterno e inquebrantable. Lo que destaca en este versículo, hermanos, es la gran cantidad de mensajeros celestiales que tiene Dios. Es increíble, es impresionante. Como dice el autor de Hebreos a sus destinatarios, recordáis en Hebreos 12, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No es algo nuevo. ¿Bien? Y estos seres angélicos dicen algo a gran voz. Fijaos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Las palabras del segundo himno expresan en gran parte los mismos pensamientos que el himno que cantaron antes los 4 seres vivientes que vimos la semana pasada y los 24 ancianos, pero los ángeles no añaden la redención, porque no la necesitan. Han aprendido de la Iglesia el misterio de la salvación y están de pie con temor reverente ante la maravilla del amor de Dios y del Cordero Redentor, que es Cristo. Y ellos son los que se regocijan en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. ¿Recordáis? Están contemplando esta escena de redención que permite el mismo Cordero de Dios que está delante del trono, y entonces se alegran. Estamos viendo esa escena de la que habla Lucas. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, hay gozo, lo estamos viendo aquí delante de ese Cordero Redentor, porque es el Cordero Redentor el que hace posible el arrepentimiento. Cantan alabanzas al Cordero. Así pues, los ángeles componen y cantan un himno dedicado al Cordero, más corto, pero más rico en atributos incluso que el que cantaron los querubines y los ancianos. Y tiene una construcción, como no, séptuple. Tiene 7 partes este himno, o 7 atributos. Emplea 7 sustantivos de forma seguida que atribuyen al Cordero ¿qué? Poder, ¿lo veis? Riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza.
De nuevo, el número de lo completo, el 7, es una alabanza perfecta para el Cordero Redentor, que es perfecto y obra la redención de forma perfecta. A mí me supera esto. Hermanos, este cántico tiene su origen en el cielo, pero tiene un eco en la alabanza de David. David en primero de las Crónicas 29 dice, fijaos, qué interesante: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad, la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. 7 atributos otra vez. De nuevo, el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el Nuevo. Y estas son cualidades que pertenecen a Dios, pero que ahora se atribuyen al Cordero. David las está atribuyendo a Dios, pero aquí los ángeles se las están dando al Cordero, que es Dios, Dios Redentor. El poder, porque el Señor es poderoso, tiene fortaleza, riqueza que proviene de Dios, sabiduría que Él otorga, que tiene, que personifica y que otorga libremente a su pueblo. Fortaleza, de nuevo, sinónimo de poder y de energía, honra y alabanza. Todas estas cosas son ciertas de Cristo. Dios le otorga todas esas cualidades a Cristo y a través de Él a su pueblo. Y ahora los ángeles alaban al Cordero por ello. Y ahora hay otro cántico muy peculiar de parte de otro grupo de criaturas. Fijaos, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, o sea, todas las criaturas de la tierra, ¿estáis viendo? ¿Os imagináis todo lo que está creado? Todo lo que está creado canta lo siguiente: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Toda la creación da gloria a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra la grandeza de su nombre. Los salmos constantemente están presentando a la creación haciendo esto: alabar. Toda cosa que respira, alabe a Jah. Es lo que estamos aquí viendo. Este tercer grupo reúne al resto de los seres creados, pero añade 2 frases. Esto ya se ha dicho antes, ¿no? Hay palabras que se repiten en el versículo 3, pero hay 2 cosas que se añaden: en el mar y todas las cosas que en ellos hay, es decir, la totalidad de la creación. ¿Os imagináis este enorme coro? Los 24 ancianos, los querubines, los millones de ángeles y toda la creación dando gloria a Dios Padre y a Dios Hijo, el Cordero. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Y hermanos, fijaos, en ningún momento se menciona la palabra Dios, a Dios o al Padre que está sentado en el trono o a Jesucristo, el Cordero. Esto evidencia la reverencia con la que Juan está tratando esto. Está hablando de seres santos. Y esto es maravilloso. ¿Por qué es digno Cristo? ¿Por qué es digno el Cordero? Bueno, primero se está enfatizando el poder absoluto de Dios sobre el universo. Y segundo, la victoria del Cordero ¿sobre qué? Sobre la muerte y sobre el sepulcro, lo cual le hace digno de nuestra adoración. Hermanos, el Cordero es digno por el amor que nos ha mostrado, por el amor que te ha mostrado. Por eso es digno de tu adoración, porque en su amor Él ha muerto por ti. ¿Quién moriría por ti? ¿Quién? Cristo ha muerto por nosotros. Él es poderoso para hacer que pecadores como tú y como yo seamos dignos, dignos de participar de su muerte, de su reino celestial. Él nos ha hecho dignos a nosotros de reinar con Él en nuevos cielos y nueva tierra. Él nos ha hecho dignos. Y esta alabanza ahora concluye como todas las oraciones y alabanzas deben concluir, y es como deberíamos hacerlo aquí también en la iglesia, porque así se hacen los cielos, no porque lo diga el pesado del pastor. Los 4 seres vivientes decían, ¿qué decían? Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que así sea,
Eso quiere decir amén. Se dirigen a Dios en nombre del resto de la creación. Los primeros en cantar un himno fueron estos 4 seres vivientes, ¿recordáis? Fueron los primeros, estos querubines. Y ahora concluyen todos estos himnos con un solemne amén, que expresan una y otra vez el deseo de que estas cosas se cumplan. Los 24 ancianos rinden honra a Dios y ante el Cordero postrándose delante de ellos. Y concluye esta primera escena de esta segunda sección del libro del Apocalipsis. Este himno que cantan muestra la gloria que le corresponde a Cristo. La creación está llamada a rendirle gloria a Cristo. Y tú, como parte de la creación, eres llamado a rendirle honor y gloria a Cristo. Tú no te escapas de esto. No podemos vivir como si Cristo fuese un ser lejano o una persona que nos salvó y se marchó hasta lo más lejano del universo ante la presencia del trono celestial. No, Él es el Rey exaltado en los cielos y en la tierra, digno de recibir la alabanza más elevada con tu vida y no solo de palabra. Si tu vida está llena de distracciones y no le das a Cristo la alabanza y la honra que merece, hoy es un muy buen día para cambiar eso. Mañana también, pero quién sabe dónde estarás mañana. Hoy es un buen día para cambiar tu vida centrada en ti y no en Cristo, que está en el trono junto a Dios Padre. Reconoce a Cristo como el Rey que gobierna tu vida, porque lo reconozcas o no, Él es el Rey que gobierna tu vida. La cuestión es si le darás gloria por eso. Él no es solo el Salvador, es el Señor. Así que si tu vida está reflejando que Cristo no ocupa el lugar que le corresponde, de nuevo, hoy es un buen día para el arrepentimiento. Deja que Él gobierne no solo en tu corazón, sino en tu vida diaria. Hermanos, como vemos aquí, la gloria de Cristo es irrefutable. Él, como el Cordero de Dios, es digno de recibir toda alabanza. Y si hoy estás aquí sin Cristo, si aún no te has arrepentido de tus pecados y rendido tu vida con fe a Cristo, te invito hoy también a hacerlo. Hoy es el mejor momento y el mejor día para hacerlo. Porque quién sabe dónde estarás mañana. Cristo es el único digno de ser adorado. ¿A qué esperas para reconocer su salvación y su señorío? Para concluir, hermanos, este pasaje de Apocalipsis 5 nos lleva al corazón mismo de la redención que Cristo ha logrado con su sacrificio. El Cordero es digno de recibir honor, alabanza, porque Él ha roto los sellos y ha abierto el libro y ha asegurado una victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. ¡Definitiva! Y es imposible no contemplar esta escena sin sentir que las criaturas de los cielos y de la tierra, unidas a la adoración de Dios, nos están invitando a hacer lo mismo. ¿No te has sentido impelido a hacer lo mismo? Esto es como cuando estás en un concierto o en un evento deportivo, que hay veces que no puedes evitar hacer que levantarte y exclamar con todo el estadio. ¡Ah! Es que si no lo haces, explotas. Esto es lo que se propone hacer esta visión gloriosa de los capítulos 4 y 5 en tu vida. Que recapacites en tu entendimiento del Dios soberano que está sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo en la adoración que le estás dando a ese Dios soberano. Porque no basta con saber que es soberano, hay que gozarse y alegrarse y bendecirle porque Él es soberano y no tú. Porque si tú y yo fuéramos soberanos sobre nuestra vida, estaríamos arrepintiéndonos constantemente de la miseria en la que nos metemos. Gracias a Dios por las cosas que nos concede y que nos envía, y gracias a Dios por las cosas que no nos concede y que no nos envía. Porque Él es soberano. Y le debemos alabar por eso, de todo corazón. Y cuando consideremos ahora los capítulos 6 y 7,
veremos cómo la revelación de la justicia y la misericordia divina se desplegarán delante de nuestros ojos. Hermanos, veremos los juicios de Dios, porque el juicio de Dios es necesario también para nuestra redención. Pero también veremos cómo el Cordero recibe la alabanza por el precio que pagó por su pueblo. La revelación de los sellos y los juicios sobre la tierra nos va a servir en los próximos capítulos para recordar que el sufrimiento es una realidad en este mundo del que no te puedes escapar. Pero el Cordero ha vencido. Y tanto la alabanza a Él es la respuesta adecuada, como la adoración a Él es la respuesta adecuada. Así que, hermanos, en este momento de adoración universal que vemos aquí en este pasaje, vemos que nuestra respuesta ante las tribulaciones de la vida, los juicios de Dios, el sufrimiento, la aflicción, debe ser la misma: adoración al Cordero que venció por nosotros. Y igual que el clamor de toda la creación no puede ser contenido en los cielos, nuestra alabanza hoy aquí, cuando cantemos incluso el siguiente himno, debe de surgir de lo más profundo de nuestro ser, hermanos. Pensemos en esta imagen ahora cuando cantemos al Señor. La victoria es de Cristo. La victoria es de Él. Este libro de Apocalipsis nos habla de la victoria de este Cordero. Él, el Cordero Redentor, manifestada en estos dos capítulos. Y esto tiene que ser para ti, para mí, para toda la Iglesia, hasta que Él venga, fuente de esperanza, razón para aplaudir, para levantarnos en adoración, porque Cristo, el Cordero Redentor, es digno. Amén. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias y nos presentamos ante ti con el corazón lleno de sobrecogimiento y también de gozo y de agradecimiento, Señor. Tú eres digno. Cristo es digno y no nosotros. Tú eres digno de todas las cosas que se atribuyen en estos preciosísimos capítulos. Tú eres digno de toda adoración. Sí, Señor, lo eres. Eres digno de tomar el libro, de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has traído de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y nos has hecho como tu iglesia un reino de reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué maravilla, Señor! ¡Qué maravilla! A ti sea, Señor, toda la alabanza, absolutamente toda. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo, Señor, por los siglos de los siglos. Ayúdanos a vivir en esa realidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.